desierto los zapatos no se desgastan. Solo en el desierto se conoce la voluntad de Dios. Moisés la conoció en el monte Horeb. Las leyes de Dios. Solo en el desierto hay revelación de Cristo. Solo en el desierto se vence al diablo. En esa presión, en ese dolor, en ese temor, allí puedes vencer al diablo. No lo vences en este contexto. No lo vences aquí en la lucha. No lo vences en la prosperidad. No lo vences en el momento grato, en el momento de la guerra. Lo vences en la lucha intensa. Lo vences ahí en el problema, en la presión que Él quiere provocar sobre ti. Aleluya. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Lo encontraron? Voy a pedir a Gerardo que lo puedas leer, por favor. 2 Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar en olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar en el olor de su conocimiento. Estaba investigando este pasaje cuando el apóstol Pablo dice que Cristo nos lleva en triunfo. El apóstol Pablo usó una palabra greco-latina, una palabra muy romana, muy griega y romana. Siriam beonte. Siriam beonte, dice él. Porque hay muchas palabras que dicen para descifrar triunfo, pero esta palabra es singular. Porque el triunfo que está hablando el apóstol Pablo era la procesión de victoria que hacían los soldados después de la guerra. Dice la historia que cuando los guerreros romanos triunfaban, quedaban ensangrentados, quedaban cansados. Dice que había una ceremonia en la cual el rey o el capitán iba en su caballo y antes de llegar a la ciudad de Roma, se bajaba del caballo, no se lavaba, no limpiaba su sangre, no limpiaba el sudor, no se sacudía su escudería, no sacudía sus ropas. Y él se ponía al lado de los soldados y empezaban a marchar. Siriam Bounty, la marcha del triunfo, la procesión del triunfo. Y se abrían las puertas y las doncellas danzaban por los soldados ensangrentados. Y los demás soldados agachaban sus cabezas porque compañeros de sangre llegaban al imperio triunfador. Habían soldados que venían mutilados, con paños en sus pies y marchando con sus compañeros. Habían otros llevados sobre los hombros de sus compañeros, casi moribundos. Y el olor del sacrificio salía no de la gente que miraba, no de los soldados que se habían quedado, sino de esa procesión de soldados triunfadores. Si algún soldado caía en la batalla, traían su cuerpo también en alto, en camilla, en alto. Soldados muertos en la batalla. Era una procesión donde los demás soldados agachaban su cabeza. Las doncellas danzaban. Todo el pueblo levantaba sus manos dando honra a soldados de guerra. El apóstol Pablo dice que nos lleva en triunfo. Lo más interesante de